Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo soy originario de la ciudad de Monterrey. Me formé como radiólogo pediatra en la Ciudad de México, en el Hospital Infantil de México. Aquí está una de mis maestras presentes, que es la doctora Pilar Díaz, a quien agradezco la invitación. A Mario Pelizari y a todos el comité de la ESLAR. El día de hoy, para terminar esta tarde, vamos a platicar, bueno, esta media tarde, vamos a platicar acerca de la videofluoroscopía. Lo que hicimos, lo que me tocó a mí hacer es una revisión del tema, de este tema que les voy a presentar, tratar de encontrar algún protocolo, lo más exacto. Les vamos a dar algunas teach point para que se puedan llevar a casa y que este estudio les sea de mayor utilidad. Sabemos que es un estudio que es difícil a veces realizarlo en los niños debido a cómo se realiza, pero bueno, vamos a dar paso a esto. Le agradezco su atención y bueno, primero que nada, pues bueno, vamos a ilustrar algo de lo que es la videofluoroscopía. Hice una revisión de la literatura y ahí vamos a presentar algunos casos y al final de la plática pues estaría bastante complacido en que hicieran algunas preguntas para que podamos sacarnos de duda. Les comento que lo que hice fue una revisión de la literatura, pero sin embargo, en donde yo trabajo, tengo a cargo 2 grupos de residentes en la medicina pública. Durante esta semana pues hice la plática, pero justamente antes de venir para acá, para Argentina, resultaron varias preguntas, ¿no?, de los residentes. Entonces cambié un poquito el enfoque de cómo voy a hacer la presentación de la plática. Es decir, los residentes tenían varias preguntas, ¿no? Entonces no me lo tomen al mal ni me malinterpreten, no los estoy poniendo al nivel de los residentes de primer año, sino que me parece muy bueno que en estos 30 minutos podamos sacar de dudas, ¿no? Una de las preguntas que ellos me hacían es: doctor, ¿a todos los niños se les hace videofluoroscopía? ¿Tenemos que hacer videofluoroscopía para evaluación de la mecánica de la eglución o podemos hacer radiografías? Y es una pregunta que también me habían hecho anteriormente. Entonces, para la valoración de la mecánica de la eglución, idealmente siempre debemos de hacer videofluoroscopía. Obviamente siempre cuidando la dosis de la radiación, que eso es algo que se ha platicado bastante en el SLAR, no solamente el día de hoy, sino en los diferentes congresos, y eso es lo que siempre debemos de cuidar. Recordar que la mecánica de la eglución, pues bueno, tiene 4 fases. Una de ellas, que es la oral, la principal, se divide en una fase preparatoria, en la que el bolo, pues bueno, llega hacia la boca, posteriormente se prepara el bolo alimenticio a la hora de estarse mezclando con la saliva, y posteriormente hay una fase propulsiva, ¿no?, que lleva el bolo alimenticio de la cavidad nasal hacia la faringe, la cual es la siguiente fase. Posteriormente existe la fase esofágica, y recordar que en el paciente neonato, la fase oral es un reflejo, es decir, en cuanto le ponemos algo al neonato en la boca, empieza a succionar. Es algo completamente reflejo, no es algo así en el paciente un poco más grande. Es decir, ya la fase oral se hace completamente voluntaria y el resto, que es la fase faríngea, la fase esofágica, pues bueno, ya es completamente involuntaria. Entonces este es un dato importante. Entonces esto es lo que les platicaba y pues bueno, esto es lo que vamos a encontrar en nuestro estudio, ¿no?, en la que el paciente va a empezar a succionar, vemos que está cerrando adecuadamente la glotis, vemos que no está pasando material de contrastes a la cavidad nasal, es decir, tenemos una adecuado cierre del paladar blando, evitando que pase el medio de contraste hacia las vías aéreas superiores, de igual manera hacia las vías aéreas inferiores. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre cuando hacemos una valoración es tratar de colimar lo más que podemos el tubo para evitar la radiación excesiva, pero no siempre es el caso. Sabemos que los pacientes pediátricos se mueven y más si los tenemos sujetados en este estudio, entonces no es una regla que tengamos que colimar lo más que se pueda. A veces tenemos que trabajar rápido y a veces que tenemos que aprovechar al paciente ya cuando lo tenemos aquí y pues bueno, lo ideal es que siempre tengamos que colimar. Una de las preparaciones que tenemos que tener con estos pacientes es que tienen que tener ayuno, un ayuno aproximado de entre 4 y 6 horas, dependiendo de cada paciente, y es una de las indicaciones y de la preparación, ¿ok? La videofluoroscopía no es un gol estándar,
pero es la mejor manera que tenemos para valorar la mecánica de la deglución. Es la mejor manera para nosotros como radiólogos para revisarla, debido a que tenemos que revisar que el mecanismo de la deglución cumpla sus funciones, es decir, que pueda el paciente alimentarse de una manera segura y eficaz, y lo podemos hacer de una manera dinámica, es decir, podemos ver al paciente que está comiendo y si hay alguna necesidad de hacer alguna otra maniobra, como alguna maniobra de provocación, como se las voy a platicar en un momentito, pues bueno, podemos hacerlo en ese momento, ¿ok? Algo bien importante es individualizar a cada paciente. Una de las preguntas que también hacía uno de los residentes es, doctor, ¿siempre va a ser líquido el contraste? ¿Cuándo vamos a solicitar una valoración con material sólido? Y pues bueno, la respuesta es esta, ¿no? Individualizar al paciente. ¿Cuándo vamos a utilizar un material sólido embebido en medio de contraste varitado? Pues bueno, depende del paciente. Es decir, si te dice que tiene el papá te dice que tiene una disfagia solamente a sólidos, entonces vamos a ver qué está pasando con esas galletitas que le vamos a embeber con el bario y evaluar la mecánica de la deglución y a ver cuál es la fase en la que se está atorando o se está pasando ahí un problema. Otro de los nombres con el que lo van a localizar en la literatura, la videofluoroscopía, es la mecánica del bario modificada. Así es como lo acaban revisé un artículo del Colegio Americano en donde hacen como una especie de consenso, ¿no? Una especie de protocolo de cómo se debe de evaluar. Entonces es prácticamente lo mismo, solamente que también se lo pueden encontrar como una mecánica de la deglución con bario modificado. Es decir, estos pacientes en los que vamos a utilizar bario pero sin embargo, hubo otra pregunta que también me hicieron y más adelante lo voy a exponer un poquito más, que es, ¿siempre vamos a utilizar bario o cuándo vamos a utilizar medio de contraste hidrosoluble? Entonces, esa fue una de las preguntas que ahorita vamos a responder. Y las indicaciones, pues bueno, las indicaciones casi siempre están asociadas con una disfagia, ¿sí? ¿Y qué es una disfagia? Pues bueno, sí, es la dificultad al paso del alimento, que en los niños no siempre va a ser un síntoma que nos van a exponer. La que nos lo va a exponer es la familia. ¿Y cómo nos lo va a exponer? Pues son todos aquellos pacientes que durante la alimentación presentan un ataque de tos, dificultad al respirar, alteraciones en el cambio de la voz, infecciones de vías respiratorias de repetición, antecedentes de neumonía por aspiración o alguna masa o algún antecedente de un desorden neurológico o de alguna neuropatía, una miopatía, perdón, y que por ende pues va a alterar la mecánica de la deglución. Otro de los estudios que también se ponen a la par para revisar la mecánica de la deglución es la endoscopía, ¿sí? Es un estudio que ve directamente la orofaringe y la faringe y las estructuras que participan en la mecánica de la deglución. Sin embargo, pues tiene la desventaja de que no es una evaluación dinámica y una evaluación tan fisiológica como es la mecánica de la deglución. A final de cuentas, lo que estamos evaluando es cómo está comiendo ese niño, cómo se está comportando las diferentes estructuras que defienden la vía aérea a la hora de estar alimentando y que les repito, que las estructuras que producen seguridad y eficacia a la hora de estarse alimentando. ¿Okay? El síntoma principal pues es la disfagia orofaringe. Generalmente tiene causas orgánicas y estructurales y muchos orgánicas, perdón, no funcionales, y la mayoría de los casos están asociadas con trastornos neurológicos, perdón. El protocolo del estudio, pues bueno, ¿cómo vamos a realizar una adecuada mecánica de la deglución? Lo ideal en este caso es que siempre lo haga el radiólogo. Sí, es algo que me encontré a la hora de estar revisando artículos para esta plática. Uno de ellos, que fue bastante bueno, tengo que admitirlo, fue un paper que sacaron el año pasado, en octubre del 2018, en el British Medical Journal, en el cual habla precisamente de cómo utilizar la videofluoroscopía, cómo utilizar la mecánica de la deglución y evaluar en estos niños. Pero da la casualidad que ese artículo estaba publicado por foniatras, ¿sí? Terapistas en el lenguaje, y hicieron un trabajo magnífico. Realmente fue un trabajo magnífico porque ellos postulan un protocolo, ellos postulan cómo se debe de hacer, cómo debemos evaluarlo, y entonces
Pues lo ideal, y ellos en segundo término ponen el radiólogo y solo lo ponen para revisar que no se estén excediendo las dosis de radiación en este tipo de pacientes, lo cual me parece algo pues bastante, un tanto descabellado, así como platicaban esta mañana que hay muchas especialidades que ya están entrando al campo de la radiología al utilizar el medio al utilizar la valoración por ultrasonido. De igual manera, pues esta parte pasa lo mismo en este tipo de estudios, ¿sí? En el caso de donde yo vengo, donde yo trabajo, no hay este tipo de especialistas, ¿no? que se están metiendo en la parte de la videofluoroscopía y pues bueno, nosotros no tenemos ese gran problema. Sin embargo, cuando se llegan a parar en mi sala de rayos X, pues siempre se van a topar conmigo y defendiendo mi sala de rayos X con este sable de espada láser. Entonces, lo ideal es que lo hagamos nosotros y siempre lo hagamos nosotros, que el paciente lo hagamos en una... Aquí viene también otra disyuntiva. No sé cuántos de ustedes tengan una sillita como esta, ¿no? Les pongo un diagrama porque yo no la tengo. Donde yo trabajo, donde yo hago la videofluoroscopía, yo no tengo una sillita como esta. Los estudios que revisé realmente postulan que se debe de hacer de esta manera, que el paciente debe de estar sentado, que si tiene riesgo de broncoaspiración, pues entonces lo mejor sea que se haga de esta manera. Entonces, como no lo tengo yo a la mano, lo que hago pues es que pues lo ponemos en semi-Fowler, tratamos de disminuir el riesgo de broncoaspiración, o si aún así de que estamos haciendo la videofluoroscopía no se ve la aspiración, hacemos las maniobras para provocarlo, ¿no? Entonces, una de las maniobras para provocar la aspiración o evidenciar que hay una alteración en la mecánica de la deglución es ponerlo acostado al paciente, hablar con la familiar y que nos platique ella en qué momento se presenta la tos, en qué momento el niño deja de respirar cuando lo está alimentando. Y entonces así estamos evocando de una manera fisiológica poder evidenciar una alteración por nuestro estudio. Entonces, como ya les había repetido, y eso es lo que les voy a repetir en los próximos 15 minutos, individualizar a cada paciente. Platicar con los familiares, platicar con la mamá y de preferencia siempre utilizar la videofluoroscopía, ¿sí? Cuando no la tenemos, obviamente va a haber centros en los que no haya videofluoroscopía, sino que tengamos radiografías simples, pues bueno, vale la pena. Sí, siempre y cuando tratar de hacer este cuestionario y decir cuándo se presenta la tos y tratar de pescar ahí la radiografía o tomar la radiografía en el momento oportuno para poder evidenciar la alteración en la mecánica de la deglución. ¿Está bien? La evaluación siempre tiene que ser una proyección lateral. Difícilmente o rara vez en los niños hacemos una evaluación frontal. La mayor evidencia, la mayor información que obtengamos de este estudio es en proyección lateral, ¿ok? Y entonces, lo que les comentaba, una de las primeras preguntas fue ¿qué tipo de contraste voy a utilizar, doctor? ¿Cuándo voy a cambiar de contraste? Siempre se debe utilizar un bario de baja osmolaridad. Siempre tenemos que utilizar sulfato de bario para este tipo de estudios y la manera de prepararlo pues generalmente es una taza de bario por media taza de agua. Entonces, cuando hay necesidad de que este paciente le vayamos a dar comida sólida, pues tiene que ir de acuerdo con el cuestionario que le vayamos a dar, que nos vaya a dar la información que nos vaya a dar el familiar. ¿Okay? También va de la mano de la edad que tenga, pues obviamente a un recién nacido o a un neonato que tiene alteraciones no le vamos a dar papilla ni líquido, también tiene mucho que ver con la edad que tenga nuestro paciente. En el siguiente video, lo cual me disculpo porque creo que no se va a reproducir, es un paciente al cual le dábamos sólido, unas galletas, es un paciente de 6 años que tenía disfagia a los sólidos. Cuando le dimos el líquido todo pasó perfectamente, no tuvo ningún problema, sin embargo pues era un estudio normal, ¿no? Entonces a la hora de darle las galletas, que es decir, son galletas que se embeben en el medio de contraste varitado y se administran tal cual normalmente como lo hacen en el día cotidiano, evaluamos la mecánica de la deglución y estaba perfecto. Sin embargo, en la parte proximal, me da mucha pena que no se haya reproducido este video. ¿Perdón? No, es que me parece que no está. Qué lástima. Perdón. Las galletas
tenían una estasis en el tercio medio del esófago, es decir, se masticaba, pero a la hora de hacer el bolo alimenticio con el bario, hacía una estasis porque había una estenosis distal, y ya después preguntándole a la mamá, señora, ¿algún antecedente de ese niño? Sí, pero creo que fue hace 6 años, cuando el niño tenía 2 años, pues se tomó un cáustico, y ¿por qué no lo había dicho antes? ¿No? Entonces tenía una zona estenosis, una disminución del calibre, que había crecido el niño, pero no le había generado un problema mayor, sino hasta que ya empezó a masticar y no masticaba bien, entonces había como una disfagia a los sólidos, ¿está bien? Entonces en este tipo de pacientes siempre hacer una buena interrogatorio, sacar antecedentes, y en este caso pues está más que necesario utilizar materiales como galletas, y siempre saber los antecedentes, es decir, no le vamos a dar unas Chokis con chispas de chocolate a un paciente que tiene alergia al chocolate, ¿no? Entonces, o galletas comunes y corrientes a un niño que tiene antecedente alergia al gluten, ¿no? Entonces, este tipo de datos, pues aunque parezcan un poco burdos, son bastante importantes a la hora de realizar este estudio. Entonces, otra de las preguntas, ¿se debe retirar una sonda orogástrica para realizar el estudio? Pues la respuesta concreta es no, ¿sí? Si lo que queremos es evaluar la mecánica de la deglución, el paciente va a continuar o va a preservar la succión a pesar de que tenga la sonda orogástrica. Va a ser más traumático, se la quitamos y se la tenemos que volver a poner por alguna cuestión de reflujo tal vez, pero sin embargo cuando nos piden valoración de la mecánica de la deglución, entonces no está indicado que se quite la sonda orogástrica en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, también, si el paciente tuviera una sonda, en este caso ya no la tenía, pero si tuviera una sonda orogástrica por cuestiones de reflujo, y le estaban sospechando reflujo, entonces dejamos la sonda, pero como quiera, como en este caso tienen una alteración en el cierre del paladar blando, pues entonces, aunque tuviera la sonda, como quiera lo hubiéramos evidenciado, así no hubiera necesidad de quitarlo, ¿no? En este caso, puede ser un paciente que tenía una alteración prematuro, pues, o sea, tenía una alteración de la madurez, ¿no? Entonces, es la causa de la falta del cierre, ¿no? Entonces, otra de las preguntas es ¿cuándo vamos a utilizar medio de contraste hidrosoluble? Como les platicaba hace rato, siempre tenemos que utilizar medio de contraste baritado, sulfato de bario, pero sin embargo, cuando hay sospecha de una perforación de víscera hueca, cuando hay una evaluación postoperatoria o hay sospecha de alguna fuga, pues entonces vamos a dar medio de contraste hidrosoluble. Cuando tenemos una sospecha de que hay broncoaspiración, nunca debemos utilizar medio de contraste hidrosoluble, ¿sí? Siempre tenemos que utilizar, siempre es preferible, entre comillas, que haya una aspiración de bario a que haya una aspiración del medio de contraste hidrosoluble, debido al potencial de generar un problema mayor, una bronquitis, y cuando tengamos y que tengamos sospecha de que hay broncoaspiración, debemos de optar por el medio de contraste de baja osmolaridad. En este caso, aquí se me fue una marca y no es no es promoción para ninguna marca de contraste, ¿no? Entonces, que quede claro, ¿no? Generalmente, y bueno, y este es un ejemplo, ¿no? Este es un paciente que tenía es posoperado de una transposición colónica por antecedente de cáusticos, y pues bueno, vemos como hay una franca fuga del medio de contraste, una franca fístula. Esta es la parte del colon que se transpoló, y pues bueno, también aquí la pregunta era, ¿siempre se le debe hacer una mecánica de la dilución a un niño? Pues si en este caso la cirujana ha llegado y nos decía, es que doctor, ya le iniciamos la vía oral y empezó a toser y se le está saliendo la comida por la piel, por el cuello. ¿Es necesario que le hagamos el estudio, doctora? Pues es que es para documentarlo. Bueno, ya que más documento quiere que la comida se esté saliendo por el cuello, ¿verdad? Entonces, y esto para salir un poquito de aquí del contexto, a veces aunque no sean niños,
pues como quiera hay que atender a los pacientes, ¿no? Además cuando es un argentino que tiene muy buenas canciones, como es el señor Leodán, ¿no? Hace 15 días estuvo en el trabajo, en donde yo trabajo en la parte privada, dio un concierto en la ciudad de Monterrey y dio la casualidad, pues, de que tenía que ir a hacerse su chequeo de mes con mes. Entonces, pues bueno, es para presumirles, ¿no? Todos mis pacientes, aunque no sean pediátricos, pues bueno, es alguien que merecía la atención y al ver la foto. Y algo muy chistoso, que fue que todo el grupo de técnicas, pues bueno, se querían tomar la foto y entonces, para no estar uno por uno, pues se me ocurrió decirles, chicas, vénganse todos, vamos a tomarnos una foto en bola. Y le dice el señor Leodán, doctor, ¿usted sabe lo que significa en bola en mi país? Y yo no. Le dije, no sé, pero ahora ya lo sé. Entonces, por eso optamos por una foto individual. Pero bueno, entonces, ¿cuándo debemos de tener el estudio? También en este caso, pues bueno, algo que buscamos, ¿no? Y que tenemos que evidenciar en ellos es en qué momento está, qué es la parte de la mecánica de la deglución que está fallando. En este caso vean cómo perfectamente está succionando el niño, perfectamente está pasando el medio de contraste hacia el esófago, pero en un momento del estudio, 2, 3, ahí va. Ya pasó. Ahí pasó un chorrito hacia la vía aérea, hacia la tráquea, no cerró adecuadamente esa glotis y entonces él, como quiera, el niño siguió tomando, vean cómo pasó y el niño sigue tomando y ahí empieza el ataque de tos. Ahí está el ataque de tos. Pero si se fijan, fue como ya había acabado de comer el niño y la tos ya se apareció después de que ya estaba satisfecho. Entonces aquí es la parte en la que les digo que la succión es un reflejo, ¿no? Y el reflejo del neonato es alimentarme. Me voy a alimentar y la vía aérea, la protección de la vía aérea, pues bueno, ya queda a cargo de los pediatras, ¿no? Y el papá, y en este caso, bueno, la mecánica de deglución tenía una alteración en el cierre de la glotis y tenía un paso del medio de contraste hacia la vía aérea. Entonces lo que siempre tenemos que hacer es reportar en qué momento es la alteración de la mecánica de la deglución. ¿Qué debemos hacer cuando hay aspiración de bario? Número 1, no entrar en pánico. Esa no es una de las opciones. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Y lo que vaya a pasar está muy en relación con la cantidad de medio de contraste que entra en la vía aérea y el medio de contraste que estamos utilizando, ¿no? Generalmente, la mayoría de las aspiraciones con bario no pasan de un ataque de tos o tal vez hay disminución en la saturación de oxígeno y bueno, es algo que con suplemento de oxígeno, alguna máscara, va a ceder y no va a llegar a un problema mayor. Entonces, pánico no es una opción. Entonces, lo vamos a detener cuando veamos que cuando evidenciemos en dónde está la falla de la mecánica de la deglución, como el estudio anterior que les acabo de pasar. Y bueno, siempre es bien importante lo que debemos de reportarles, ¿no? Hacemos énfasis, la respuesta de la aspiración pues varía mucho en cada paciente. Este también es un paciente que estaba intubado, querían evaluar la mecánica de la deglución para poder iniciar a la vía oral, la alimentación, pero pues definitivamente no era el momento. Vean cómo prácticamente la glotis no está cerrando, tiene una buena succión, que es algo que también tenemos que evaluar, que sea una succión fuerte. En el caso de los neonatos que tienen antecedente de prematurez, tenemos que tener cuidado en que la succión no debemos debilitarla, no debemos de gastarla, ¿no? Muchas veces tienen una succión pobre, una succión débil y ahí es donde está el problema, ¿no? No es que sea una anomalía como tal, sino que los músculos aún no están al 100% formados, todavía no está adecuadamente mielinizado y bueno, si la succión es un problema, tenemos que evaluarla adecuadamente. En el caso de este paciente que les presento, pues son patologías asociadas a la persistencia del tubo dentro de la vía aérea superior. ¿Okay? Bueno, generalmente la causa más frecuente de las aspiraciones pues es una alteración en la mecánica de la deglución, valga la redundancia, y pues bueno, lo que tenemos que evaluar es dónde está esa alteración, que es lo que quiere ver. En este caso que les presento pues es otra vez una insuficiencia velopalatina, pues bueno, secundaria a
un antecedente de prematurez y pues bueno, todavía no cierra adecuadamente. Entonces, otra de las preguntas que ya les había respondido en anteriores diapositivas es ¿qué hacer cuando ocurra? Bueno, tenemos que hacer énfasis en nuestro reporte cuando ocurre la aspiración, en qué momento. Es decir, hay una aspiración hacia la vía aérea superior, hacia la cavidad nasal, secundaria a una falta del cierre del paradal blando, hay una aspiración a nivel de la vía aérea superior, secundaria a un mal cierre de la epiglotis o a una estasis del medio de contraste de la epiglotis. ¿Ocurre en todas las degluciones o solamente en algunas? Si se percataron en el ejemplo anterior, pues no fue en todas las degluciones, fue solamente en una y pues bueno, eso va a orientar diferente al tratamiento, ¿sí? ¿Es con alguna consistencia en especial o solamente con el líquido o solamente es con los sólidos, no? Y pues bueno, la respuesta que presenta el paciente con esa aspiración. El paciente presenta tos, el paciente ni siquiera se inmuta con la aspiración del medio de contraste o el paciente prácticamente desatura y deja de comer y entonces eso hace que la mecánica de deglución pierda su función, es decir, ya no es eficaz ni tampoco hace segura la alimentación y entonces ya tenemos que hacer diferentes cosas, ¿está bien? Entonces eso es lo que tenemos que hacer énfasis en nuestro reporte y esto es algo que me encontré también y que la verdad yo no lo había utilizado, o más bien sí lo había utilizado, pero no de alguna manera tan puntual como lo hicieron en este artículo, es decir, del 1 al 8, ¿qué tanto fue lo que aspiró? Del 1 al 8, ¿hasta dónde llegó el medio de contraste? Se quedó hasta las cuerdas vocales, pasó desde las cuerdas vocales, se aclaró, se limpió adecuadamente, es decir, los mecanismos de protección como la tos, actuaron inmediatamente y limpiaron esa vía aérea o de plano no hicieron nada. Entonces, eso es lo que también tenemos que platicar, ¿no? Y como les platicaba hace ratito, la densidad del bario es importante, ¿no? Tiene mucho que ver en la respuesta o en lo que genere en la vía aérea, ¿no? Entonces, generalmente siempre buscarla en nuestra etiqueta, en la etiqueta del sulfato de bario que utilizamos, que sea un bario de baja densidad. ¿Está bien? Como ya les había platicado, hay maniobras protectoras, pero también hay maniobras evocativas. En el caso de los pacientes que tengamos la sospecha o que realmente haya una evidencia de que tuvo una aspiración, siempre debemos hacerlo en sentado, en semi-Fowler, con un bario de baja densidad y de mayor viscosidad, es decir, les platicaba que es media taza de bario y una taza de agua, mezclarlo, y en este caso, pues bueno, vamos a hacer una densidad un poco más densa, de tal manera que menos viscosa, más agua para que pase rápidamente y bueno, si se va hacia la vía aérea tenga una menor concentración en el líquido. ¿Está bien? Dentro de las maniobras evocativas siempre tenemos que platicar con los familiares para ver en qué momento se presenta el problema en la mecánica y es decir, podemos también hacer extensión del cuello, lateralización o ponerlo de frente o ponerlo casi acostado para documentar la alteración en la mecánica y en dónde está. Ya no me voy a tardar, ya casi terminamos. Siempre debemos de tomar una radiografía post aspiración para documentar hasta dónde se fue el medio de contraste, es decir, por ejemplo, en el paciente de esta fotografía se presentó posterior, ya una vez que estaba a la hora pues se quedó básicamente en los senos piriformes. Y hasta ahí llegó el medio de contraste, no se metió. No así en este caso, en el que prácticamente le hicimos una broncografía y pues bueno, ahí el problema fue mayor. Entonces, siempre tener en cuenta las alteraciones, ¿no? La disfagia generalmente es a nivel orofaringeo, a nivel esofágico o generalmente están asociadas con la prematurez, es decir, la mayoría de los casos es secundaria a un proceso neurológico. En lo que respecta a las esofágicas, pues tiene mucho que ver con la edad del paciente y las de la prematurez, pues bueno, generalmente son pacientes que tienen una pobre succión y que su mecanismo de la deglución no es eficaz ni es seguro, pero porque todavía no hay una maduración completa. Este es un ejemplo de las diferentes causas de disfagia y les voy a poner este ejemplo, ¿no? No es una mecánica de la deglución como tal.
Perdón, antes de ese ejemplo, este fue el artículo que me encontré, ahorita se los voy a citar al final de la página, de la presentación. Ellos, algo que piden que reporten a la hora de hacer una mecánica de la deglución es dónde está la anormalidad. ¿Dónde está la normalidad? ¿Qué es lo que está generando? Si es un cierre si una ausencia o un mal cierre del velo del paladar, hasta dónde llega. Bueno, ya no me voy a tardar más porque se me acaba el tiempo. Y este es un caso que tuvimos recientemente en el hospital donde trabajo. Realmente como tal no le hicimos una mecánica de la deglución, pero porque respondo la pregunta con la que inicié. ¿Todos los niños con disfagia se les debe de realizar una mecánica de la deglución? No. En este caso, este es un paciente que tiene una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central, como lo ven en la resonancia magnética, tiene una franca holoprosencefalia. Prácticamente la parte superior, los hemisferios están ausentes. Lo que predomina es el sistema ventricular, y la parte del tallo y la parte del cerebelo están íntegros. Este paciente, su familia es de un ejido, un pueblo muy retirado de las grandes ciudades en Monterrey, y a la señora le habían dicho que su hijo no iba a durar vivo. Cuando naciera iba a morir porque tenía ese problema a nivel del cerebro. Este niño, cuando llegó, tenía 3 meses. La señora aprendió que no podía respirar porque no tenía nariz, que respiraba y comía por la boca, y la señora aprendió a alimentarlo con goteo, poco a poquito, y llegó a los 3 meses. Este es el video del niño. Un solo ojo, es un paciente cíclope, y vean cómo el niño tiene el reflejo de succión, succionaba el biberón. Posteriormente, el video dura como 2 minutos, más o menos, o más. Succiona, la señora ve que el paciente está batallando para respirar, retira, le da chance para que respire con la boca y otra vez le vuelve a poner. Y la señora aprendió, durante 3 meses estuvo alimentándolo de esa manera hasta que llegó al hospital de referencia de mi ciudad donde trabajo. Actualmente el paciente pues ya no está vivo, falleció por complicaciones, pero les pongo esta imagen de cuerpo completo de la resonancia. Fuera de lo que estaba a nivel supratentorial, no tenía ninguna otra alteración. Ninguna. Entonces decidimos no hacer una mecánica de deglución porque creo que es más que obvio lo que estamos viendo, ¿no? A final de cuentas, el sistema, el tallo, que es el que modula estos movimientos, estaba completamente respetado. ¿Sí? En el caso de este pacientito, pues su reflejo de succión estaba íntegro, y pues bueno, de alguna manera aprendió a comer, ¿no? Y lo más importante, que su mamá aprendió cómo alimentarlo, ¿no? Que es algo bien importante. Y ya para terminar, pues bueno, la mecánica de deglución es el método más comúnmente utilizado y es algo que se los van a pedir para valorar la mecánica de la deglución. Sí, no es un gol estándar, pero tiene muchas utilidades clínicas para la valoración, para el diagnóstico y para el seguimiento del tratamiento que le vayan a dar. Y este es el artículo que les platicaba, ¿sí? Y realmente terminaba tenía un pedacito que no se los quise traducir, y es algo que se lo repetí, ¿no? Es como que el protocolo va directo a lo que nos están pidiendo, va directo a la individualización de cada paciente, y eso es lo que nos va a servir y le va a servir a nuestro clínico. Pero disculpas por haberme extendido tanto, y les agradezco mucho tu atención y la invitación. Muchas gracias.